Buenos días. Bueno, pues muchas gracias a la organización y a los que por ahora están aquí presentes, ¿no? Dispuestos a escuchar la participación y las ponencias de nuestra mesa. El título de la mesa, el equilibrio entre producción y conservación, ¿no? Se ve que puede aplicarse en muchos ámbitos, ¿no? Precisamente enlazando un poco con la mesa redonda que acaba de celebrarse, en la que también he participado, sobre la ley de montes, ya se hablaba, se ha nombrado también el equilibrio que existe entre producción y conservación en los terrenos forestales, ¿no? En los montes. Enlazamos aquí ahora con otros aspectos también donde se produce este equilibrio o esta participación de las ambas caras de una misma moneda, podría decirse, ya veremos, en ciertos aspectos en los que se pueda llegar a este equilibrio o las dificultades que se puedan presentar. Para ello voy a presentar, ¿vale?, a los tres participantes de nuestra mesa. Allí a la derecha, a mi derecha del todo, está Evangelina Rodero Serrano. Ella es de formación veterinaria, es profesora del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba, imparte docencia principalmente de etnología en el grado de veterinaria y ahora es la secretaria académica de la facultad. Sus trabajos de investigación siempre han estado orientados a la conservación de las razas autóctonas, realizando estudios tanto a nivel de su variabilidad genética como de los entornos productivos. Dirige un grupo de investigación, conservación de razas para el desarrollo sostenible, se llama CORADES, que asesora a las asociaciones de ganaderos y ganaderas para llevar a cabo los programas de cría de varias razas de bovino y caprino, y todas ellas andaluzas en peligro de extinción y de producción extensiva. Pues sí que, voy a presentar a todos para luego ya ir enlazando, ¿os parece? Al lado de Evangelina está Lidia Chica González, que es ingeniera técnica agrícola, trabaja en el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que es un organismo de control y certificación de producción ecológica. Ha realizado distintos trabajos dentro de la entidad, desde inspección de distintas normas agroalimentarias hasta desarrollo de servicios de producción ecológica y sostenibilidad. Y por último, a mi derecha está Antonio Aguilera Nieves. Él es de formación economista, además de desarrollar también, ¿no?, como escritor. He leído yo también ya cosas que ha escrito, y es secretario general de la Fundación Savia. Es experto en gobernanza territorial, economía verde y sistemas agroalimentarios. Además, es embajador europeo del clima y también coordinador del grupo de trabajo de UICN en España sobre acción climática. Bueno, pues muchas gracias a los tres por participar y le doy la palabra para empezar a Evangelina. Muy bien. Bueno, había traído una pequeña presentación centrando el tema en mi aspecto, ¿no?, en conservación de raza autóctona andaluza y en los sistemas extensivos, que ofrecen mucho más que producción, ¿no?, ante este dilema conservación y producción. Sabemos ya que Andalucía es especialmente rica en biodiversidad de recursos genéticos de animales domésticos también, condicionados por esa diversidad de espacios naturales en las que se fueron formando. Esa diversidad ha dado lugar, pues, en la actualidad a cerca de 33 razas autóctonas, algunas de ellas en peligro de extinción, especialmente la mayoría de las que vamos a ir refiriendo. Yo voy a llevar el tema a mi terreno, que son, pues eso, razas locales, razas adaptadas, que hacen pastoreo, caprino fundamentalmente, no de ordeño, de lo que llaman producción de carne ambiental o de cabrito ambiental, y algunas bovinas que tienen unas peculiaridades también, tanto de manejo como tradicionales, con las que trabajamos. Entonces hay que tener siempre presente que esos espacios en los que se encuentran nuestras razas autóctonas son
agrosistemas realmente, muchas de ellas en los sistemas de dehesa que tienen una historia detrás, una historia de creación antropogénica, al igual que nuestra raza, que se han adaptado a esos ecosistemas, que tienen una serie de características de rusticidad importantes, pero que a nivel productivo pues las hacen menos competitivas, y hay que buscar esas soluciones dentro de todos los servicios que pueden ofrecer. Bueno, la propia FAO, la propia Unión Europea, ha reconocido la importancia que tienen estos recursos genéticos para el mantenimiento y para la sostenibilidad. En el propio Reglamento Europeo de Zootecnia, que se traduce en el Real Decreto 45/2019, hace referencia a ellos, ¿no? Y hace referencia a la necesidad de llevar actos jurídicos que la protejan y que desarrollen y mantengan esa biodiversidad. Dentro de los programas de conservación propiamente de la biodiversidad a nivel de raza, que es la unidad principal con la que trabajamos, se encuentra mantener la raza en su entorno natural, conservar la pureza de la raza, mejorar los caracteres productivos y comportamentales, mejorar la rusticidad, expandir el censo manteniendo la variabilidad genética, la sostenibilidad con el medio ambiente. Bueno, Leroy ha ido traduciendo todo lo que es el ámbito de los servicios agroecosistémicos que pueden ofrecer las razas autóctonas en lo que son los tres ámbitos principales, ¿no? El ámbito cultural y social, el ámbito de la regulación y mantenimiento, que serían pues lo que pueden aportar al equilibrio del medio ambiente en forma de control de masa forestal, en forma de regeneración de suelo, retención de aguas, etcétera, ¿no? Y luego también el ámbito del aprovechamiento o el más pragmático, digamos, ¿no? A nivel de producción. Sin embargo, el primero de los que he mencionado, el de los aspectos culturales y sociales, es el que cuesta más encontrar indicadores que permitan desarrollarse. Si ya todas las políticas y muchas medidas de subvención están teniendo en cuenta estos servicios agroecosistémicos y se están desarrollando indicadores, pero dentro de esos indicadores quizás el ámbito social y cultural es el que pueda estar un poco más desatendido, ¿no? Implica la preservación de conocimientos, valores y patrimonio. He incluido aquí algunas fotografías. Yo tengo pues muy honrada de tener en el grupo de investigación nuestro a María del Carmen García Moreno, que ha sido la impulsora de muchos de estos valores de los pastores y bueno, y con la que trabajamos también en proyectos para intentar poner en valor otros aspectos que no son solamente los medioambientales y los productivos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos como atesoran valores como eso, construcciones, patrimonio, realmente artesanía, saberes, bueno. De hecho, esta fotografía, porque ella me transmite en muchas ocasiones sus emociones en su relación con los pastores, y este señor con el que aparece ahí junto al abrevadero es un señor que pasa casi todo el año en el monte aislado. Bueno, ella baja creo que cada 8 meses al pueblo y en una de las visitas que le hizo le dijo, y no se aburre de estar aquí en el monte solo, y se agachó, cogió esa ranita, ¿no? Ese renacojito, y dijo, no estoy solo. Y por eso fue ese detalle de fotografía tan bonita. Es decir, es un sistema también a nivel social, Antonio podrá decir, muy complejo, muy diverso. No es solo estructuras, como encontramos también ahí en dos de las ganaderas, Chari y Pili, que ya están metidas en asociaciones, en organizaciones, sino también otras figuras que son poseedoras de esos valores, ¿no? Así, bueno, pues se tienen que afrontar esos retos actuales que les cargan de responsabilidad cada vez más. Hay quien los llama ingenieros de los ecosistemas, jardineros de la naturaleza,
están recibiendo cada vez más gestores medioambientales. Es decir, cada vez se les está cargando con el peso de la solución de los muchos problemas que nos van viniendo de tipo ambiental, climático, etcétera, ¿no? Tienen que contribuir a preservar la producción, a conservar, y además gestores de territorio y conservadores de la población en la España vaciada. Bueno, en ese sentido, más recientemente, Heindorf ha ampliado el ámbito de los servicios ecosistémicos al concepto de la diversidad biocultural, donde la parte social, la parte de los valores, incluso la parte emocional, la parte de lo casi no tangible, porque luego él crea como 3 ámbitos de cara a que las nuevas políticas, las nuevas investigaciones se encarrilen también de esa contribución que pueden ofrecer. Estamos hablando siempre de la contribución de la raza autóctona como servicio. Se encarrilen tanto a la faceta para el desarrollo de la mejora de la gestión dentro del ámbito que él habla, de la administración, incluye también a todas las organizaciones o colectivos, ¿no?, que están trabajando en la gestión de la raza. Incluye también el plano práctico, que es lo que llama el plano materializado, ¿no? Ahí está todo lo que se puede medir, todo lo que revierte, y luego ese ámbito de la esfera de lo vivido del pasado y de la situación actual, que es la compleja, ¿no? Y pone pues 3 ejemplos en el artículo que recientemente ha publicado, que estuve tentada de intentar a cada uno de ellos trasladarlo a nuestra raza, porque pone un ejemplo de humedales con aprovechamiento de ovino, humedales destinados a turberas, y cómo el papel de determinadas razas que aprovechan esos pastizales especiales pues se han ido contribuyendo a los 3 ámbitos, ¿no? Luego pone como ejemplo, que nos pilla más de cerca, el tema del control de cortafuegos dentro de los espacios de monte mediterráneo, y aprovechado también con ovino. Y bueno, y dentro del ámbito de la administración, pues lógicamente mete a la red de cortafuegos y organización de pastores como red de cortafuegos. Pone desde luego los valores tradicionales que puede haber y la cultura asociada al manejo de ese monte, ¿no? Y luego, como otro ejemplo, está la producción de queso de montaña, de pastos de montaña en Austria. Allí, pues bueno, es un ejemplo de certificación, ¿no?, de cómo ya ese queso con esa marca de pastos de montaña es admitido y adquiere un valor superior y le va añadiendo a cada uno de los ámbitos. A mí me recordaba, lógicamente, el del medio, se nos vienen muchas cosas, ¿no? Pero en no en el mundo del queso, pero sí me recordaba el modelo del bovino pajuno que tenemos en Sierra Nevada, con la certificación de carne de pajuna, que es una de las cosas que tenemos ahora más recientemente, ¿no? Entonces, bueno, estas son, algunos lo conocerán, en los que están en este ámbito, el documento de la propuesta para la ganadería extensiva y los retos que se deben conseguir, que se marcaron desde 2017 a 2021 en los distintos planos, ¿no? Incluye también, que no queremos eludir, la responsabilidad que tenemos desde la investigación. Podemos debatir también sobre ese tema, pero bueno, son muchos los aspectos, y dentro de la ganadería extensiva es importante esa diferenciación del resto de la producción, pero también una diferenciación dentro de la propia ganadería extensiva. Yo abogo, no es lo mismo la situación que existe para las razas caprinas lecheras que las que existe para este caprino de carne extensivo, y las dificultades y retos que puedan tener. Bueno, y la diversidad genética, pues lo que comentábamos,
se trata de mantener la mayor cantidad de variabilidad genética, aumentando la heterocigosidad, disminuyendo los problemas o sea, la consanguinidad para evitar los problemas de la endogamia, mantenerlos efectivos, que van a ser también los... Es decir, buscamos variabilidad genética. Le pedimos a los ganaderos que para el mantenimiento de esa variabilidad genética lleven perfectamente controlado el libro genealógico, que es a fin de cuentas, y las relaciones de parentesco de unos animales con otros, que es a fin de cuentas el que nos va a poder dar medidas de variabilidad genética, medidas de identificación del índice de conservación, de las conexiones que pueda haber entre los rebaños, de las coascendencias ante los apareamientos y cuáles son aquellos de riesgo que ofrecen más consanguinidad. En fin, van a poder obtener mucha información, pero también les conlleva a tener que realizar una serie de controles. Entonces, si resumimos ahí, las asociaciones de criadores, todo lo que tiene que llevar en un programa, y nada más que de conservación, porque el programa de cría puede tener el doble propósito, tanto conservación como mejora o selección, mejora por selección, mejora productiva o de los rendimientos, pues vemos una cantidad de tareas tremenda. Y si nos vamos y pensamos en muchos de estos pastores que no están organizados o que están en otra situación, pues vemos, ¿no? Entonces, bueno, luego podemos hablar también de esa dualidad conservación versus selección y lo que puede reportar, pero nos hace pensar si necesariamente debemos incluir la mejora genética en el programa de cría o no. Además, el reto de la comercialización. Estamos con muchos hándicaps para la producción y más para la comercialización. La comercialización va a ser muy estacional, la oferta del producto. Estamos ante productos, en el caso como que hablamos del cabrito de ambiental, muy poco demandado, poco consumido. Hay otras competencias por otro tipo de cabrito, el cabrito lechal procedente de raza lechera. Y bueno, sí es verdad que dentro de los costes, ya sean indirectos o directos, tienen muy pocos insumos. Ellos pastorean, en este modelo de productos, pastorean casi los 365 días del año, y más de un 80% de su alimentación la reciben del pastoreo. Entonces sí es cierto que a nivel de insumos pues va a tener ahí a lo mejor más ventaja que el caprino propiamente de leche, ¿no? Y bueno, pues las certificaciones, yo pongo ahí el logo raza autóctona 100%, porque trabaja sobre la base de los libros genealógicos, pero no es incompatible con otro tipo de certificaciones que pongan en valor el papel de la ganadería extensiva, los aspectos ecológicos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aún así este es el panorama. ¿Cómo competir con otros productores? Se plantea disminuir costes, aumentar productividad y obtener el valor añadido. Yo pongo la fotografía de la raza pajuna, que a pesar de sus poquísimos efectivos, como suele decir Mari Carmen, existen menos vacas pajunas que linces, y que sin embargo además a través del desarrollo de prácticas tradicionales como la transhumancia, del aprovechamiento de los pastos de Sierra Nevada, de dar un producto con una calidad contrastada diferenciada. Pues hoy en día, y comercializando con el logo 100% raza autóctona, ha conseguido estar muy demandado, tan demandado que no pueden asumir el mercado que se les ha venido a la marca de pajuna, ¿no? Y bueno, el peso del consumidor va a ser cada vez más importante. Hay que producir lo que pueda ser comercializado en lugar de comercializar lo que pueda ser producido. El consumidor, yo creo que cada vez va a ir
va a ir requiriendo algo más concreto, va a ir valorando otras cosas y se puede ofrecer esa diversidad, pero es complejo. Yo casi digo que hay tanta diversidad genética como zona. El conocimiento de cada zona por parte de los pastores es intrínseco, es muy propio. Nosotros hemos estado trabajando también en proyectos de mujeres rurales y cuando le preguntábamos que si se trasladarían a otro sitio, dicen que no, o si cambiarían de animales que criar. Dicen que no, hay un apego muy, muy grande al sitio por el conocimiento de las singularidades que tiene el sitio. Y un apego también a la genética que muchas veces es heredada, es decir, no la propia, la de sus animales. Ha sido el producto de la vida, del trabajo de su padre, llegar a conseguir esos animales que funcionaban bien en ese sitio concreto y no están dispuestas a cambiar. Y bueno, ya... pero no me excedo más. Pues, muchísimas gracias, Evangelina. Ha sido muy interesante, has dado una batida muy interesante, poniendo en valor el patrimonio también cultural y poniendo ya el punto también en algunas dificultades que puede entrañar este equilibrio que se busca entre producción y conservación. Ahora vamos a dejar que Lidia nos cuente también su exposición. A ver. Bueno, yo para empezar decir que producción ecológica desde mi punto de vista de alguna manera puede ser una muy buena alternativa en la búsqueda en el equilibrio entre producción y conservación, y para poner un poco en situación lo que he traído es más bien cifras de la situación del sector. Para empezar voy a presentar a la entidad de la que vengo, CAE. Somos una certificadora de producción agroalimentaria y de otros servicios de sostenibilidad. Llevamos más de 30 años trabajando ya en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León también nos hemos incorporado últimamente, y todo lo que también dimos el salto hacia otros países como Perú, como México, y desde allí también estamos trabajando, Portugal, en producción ecológica. Tenemos ya más de 35.000 clientes y más de 2 millones de hectáreas certificadas en producción ecológica. Cuando hablamos de producción ecológica, lo que nos estamos refiriendo siempre es un sistema de producción que se caracteriza por obtener productos de máxima calidad, saludables, que además protegen nuestro medio ambiente e incrementan la biodiversidad. Hay que decir que es el único sistema agroalimentario regulado a día de hoy en la Unión Europea y bajo control oficial. Actualmente no existe un estándar, además, más exigente en todo lo que tiene que ver con bienestar animal, y además preserva y mejora nuestro paisaje rural y, lo más importante, fija población en nuestras zonas rurales. Para daros los datos me baso sobre todo en el informe que todos los años Ecovalia hace recogiendo la situación del sector. Y para empezar, de lo que muestra esta diapositiva, por ejemplo, es la importancia que tiene a nivel mundial la producción ecológica, ya con 99 millones de hectáreas certificadas en todo el mundo. Destaca sobre todo Oceanía y Europa en la distribución de superficie y en importancia en superficie de producción ecológica. Si nos ceñimos a Europa, pues aquí lidera el ranking, por ejemplo, en superficie de producción ecológica España, precisamente, con casi 3 millones de hectáreas certificadas. Después sigue Francia, Italia, Alemania. En cuanto a la superficie de agricultura ecológica en nuestro país, pues hay que decir que Andalucía representa más del 50% y junto a Castilla-La Mancha y Cataluña, entre las tres comunidades se alcanza casi el 75% de superficie ecológica certificada. Como cultivos más representativos, en los últimos años siempre había sido el olivar, pero en los últimos años ha crecido muchísimo todo lo que son los frutos secos, almendro, pistacho, sobre todo en Andalucía y Castilla-La Mancha. En Andalucía las zonas más representativas son el altiplano granadino y almeriense, y
A continuación, pues también importancia, siguen lo que son los cereales, los viñedos, las legumbres y, en último lugar, los frutales. Hay que señalar que, aunque parezca mucho, daros cuenta que viendo la distribución y lo que supone la superficie de producción ecológica frente a producción convencional, nos queda aún mucho recorrido, nos queda todavía muchas hectáreas todavía por convertir a producción ecológica. Hay mucho trabajo todavía por hacer. En cuanto a la ganadería ecológica, pues aquí vemos todas las actividades también ganaderas, todas las explotaciones que tenemos ganaderas, y en los últimos años el crecimiento sobre todo se ha producido en la ganadería bovina. Son las que más fácilmente se están adaptando a todos los requisitos que tiene la ganadería ecológica. A continuación, pues todo lo que es ganadería ovina, caprina, bueno, aquicultura y otros servicios, ¿no? Y otros tipos de ganadería como avicultura. En cuanto al tejido empresarial, pues aquí vemos que todos los años ha ido incrementándose y sobre todo destaca todo lo que son las industrias dedicadas al producto fresco, ¿no? Todo lo que son centrales hortofrutícolas, cereales. En cuanto a las actividades industriales, pues teniendo en cuenta la iniciativa o el número de productores o actividades que hay de producción primaria y teniendo en cuenta también la densidad o el número de actividades que hay en cuanto a industrias comercializadoras, procesadoras y demás, vemos que sobre todo es el Levante donde mayor número de iniciativas empresariales hay, donde más actividades industriales, donde más comercialización, donde más procesado. Todavía, por ejemplo, en Andalucía sigue siendo una asignatura pendiente, somos unos estupendos productores, pero siempre tenemos pues bueno, la asignatura pendiente de la comercialización y del procesado, ¿no? En cuanto al consumo de productos ecológicos, tengo que decir que donde mayor cifras de mercado se dan, sobre todo, y además por población y dimensión, es en Estados Unidos, si bien lo que es Europa, somos unos grandes consumidores también. De hecho, destaca que dentro de los países con mayor consumo ecológico, pues bueno, Alemania, Francia, Suiza, incluso España. Estamos ya dentro del ranking de productores con mayor consumo de productos ecológicos. Dentro de los países donde mayor gasto per cápita hay en producción ecológica, pues bueno, aquí aparecen en la diapositiva también Suiza, Dinamarca, Austria, Luxemburgo. Son de alguna manera los países donde más dinero se gastan en consumo de productos ecológicos. Si nos tenemos que ir a España, pues bueno, aquí encabeza sobre todo Cataluña, ¿no? O Andalucía también, Madrid, donde más dinero invertimos en nuestra cesta de la compra, ¿no? Cuando compramos productos ecológicos. ¿Qué nos estamos encontrando, sobre todo en los últimos años? Pues con muchos términos que muchas veces lo que hacen es confundir al consumidor. Daros cuenta que cualquier consumidor que va al lineal de supermercado lo que encuentra es un montón de atributos hacia ese producto y nosotros lo que estamos también haciendo, sobre todo Ecovalia, luchando un poco contra este greenwashing, ¿no? Y distinguiendo lo que es la producción ecológica del resto de mensajes que muchas veces encontramos en los alimentos, ¿no? Que si natural, que si alérgenos, dieta equilibrada, local. Entendemos que para un consumidor puede ser muy confuso encontrarse con todos estos términos en el etiquetado de un producto. Por eso,
todas las campañas que se están haciendo para identificar y para que el consumidor pueda distinguir claramente el producto ecológico, pues siempre van a ser pocas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha hecho un estudio donde dentro de todos los logotipos que pueden identificar a los alimentos, como son, pues, por ejemplo, las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas, comercio justo, el logotipo de producción ecológica es uno de los que más reconocen los consumidores y de los que más lo asocian con producción ecológica certificada. Nosotros siempre diremos que tenemos que seguir trabajando mucho en todo lo que es promoción, en todo lo que es divulgación y formación, y hacerle ver al consumidor realmente dónde puede encontrar pues bueno, siempre el producto ecológico y cómo identificarlo. En este sentido, pues bueno, deciros que la producción ecológica, los alimentos ecológicos, donde más se consumen son en las grandes superficies, supermercados, y que, por ejemplo, teniendo en cuenta la cesta vegetal, solo en un 6% los podremos encontrar o la gente los adquiere en tiendas especializadas o en venta directa. Una buena noticia es que hace cuestión de una semana el Parlamento andaluz ha aprobado un proyecto de ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones certificadas en Andalucía. Este proyecto de ley lo que contempla va a ser la introducción de alimentos ecológicos en centros dependientes de la Administración, como por ejemplo, pues bueno, lo que son los colegios, los hospitales, y que también se prevé también constituir un premio a la producción ecológica certificada y bonificar también la contratación de veterinarios, sobre todo en explotaciones ganaderas. La verdad que nosotros estamos muy contentos con esta ley porque siempre pensamos que aparte de lo que es una población que adquiera y que consuma productos ecológicos certificados, aparte ya de los técnicos y de los propios operadores dentro de lo que es como productores, como dentro del sector, lo que hacía mucha falta sobre todo es la voluntad política de seguir trabajando también a la hora de promocionar estos productos ecológicos, porque sin estas tres patas de la mesa es imposible que siga desarrollándose el sector. Así que en este sentido, pues la verdad que estamos muy contentos. Así que muchas gracias, ya con esto acabo. Muchísimas gracias, Lidia. Muy interesante tu exposición y ver cómo desde la certificación de agricultura ecológica se lleva trabajando desde hace muchos años en la búsqueda de este equilibrio entre producción y conservación. Solo antes de empezar con ver también la necesidad, ¿no?, de la buena difusión, porque nos encontramos efectivamente muchos consumidores con ganas de hacer un consumo más ecológico, pero muchas veces con mucho desconocimiento y muchos falsas pantallas que se encuentran. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Bueno, vamos a dar paso a nuestro tercer ponente, Antonio Aguilera, para que nos dé también su visión de la búsqueda de este equilibrio. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Buenos días, dar las gracias por la invitación a Expo Aire y compartir algunas reflexiones y yo diría que también inquietudes, ¿no?, con este equilibrio entre producción y conservación. Y si me permitís, yo creo que el foro lo que pide también y traigo es un poco de cuestiones actuales, ¿no?, de cosas que estamos viendo. La primera de ellas, la ha destacado Lidia, es la aprobación hace menos de una semana en el Parlamento de Andalucía de la Ley de Fomento y Promoción de la Producción Ecológica, que tiene entre uno de sus objetivos fundamentales el fomento del consumo, buscar precisamente que se aumente el consumo para, ya que somos una potencia no solo europea, sino yo diría que mundial en producción ecológica, aumentemos precisamente también ese consumo. O sea que estamos teniendo ahora mismo en directo una novedad normativa que precisamente lo que está buscando es, bueno, con medidas de fomento de los comedores escolares, centros sanitarios, el plan de fruta saludable que se lleva a los colegios,
fomento de la formación, mayor profesionalización del sector, es cómo de verdad acompasamos esa producción que va y sigue creciendo, como muy bien ha explicado Lidia, pero también tenemos que aumentar y buscar esa, yo diría que esa gobernanza o esa soberanía que cada vez que se busca en más facetas, ¿no? Entonces, yo creo que esta ley que estamos teniendo ahora en Andalucía, que queremos que sea también ejemplo para otras autonómicas y estatales, ya nos está enseñando criterios que son muy diferentes de lo que traíamos del siglo XX, que era aquello de hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, como si no hubiera límite con nada, ¿no? Ya estamos en la tercera década del siglo XXI y, bueno, pues felicitar, ¿no?, esta normativa que ya, insisto, que nos da pistas de que vamos ya en otra línea, en otro camino. Otra cuestión de actualidad que habréis oído en las noticias en los últimos días, el brote de peste porcina en Cataluña. Si os paráis a verlo, es muy pequeño, muy localizado. Son apenas 2 jabalíes confirmados, pero la alarma que ha suscitado es tremenda, ¿no? Y por qué, vamos, yo espero que se controle y que no vaya más. Parece que por ahí se está trabajando bien. Pero lo que nos da esta noticia es la posibilidad de que afloren otros datos asociados a por qué que aparezcan estos dos jabalíes, o 6, ¿no?, muertos, pero 2 confirmados. Pero ¿por qué es tan importante? Y es donde afloran los datos. Bueno, pues esto lo que nos sirve para visualizar es que en España tenemos 80.000 explotaciones de granjas porcinas en intensivo. Exportamos más de 8.800 millones, mucha de esa carne va a China. Hemos exportado a China solo el año pasado 50.000 toneladas derivadas del cerdo en explotaciones ganaderas intensivas. A lo mejor tenemos que repasar lo que nos decía Angelina con las razas autóctonas y ver si ese volumen de producción tiene todo el sentido que debe de tener a la hora de este equilibrio de producción, consumo, ¿no? Y es donde, si veis las noticias precisamente, los que aparecen explicando las cosas es la Asociación de Ganaderos de Porcino de Raza Blanca. Porque ahora también hay que decir, y tenemos que darnos cuenta, de que esas explotaciones o esa manera de trabajar poco tiene que ver con nuestro famoso cerdo ibérico. El cerdo ibérico asociado a la dehesa. Y aquí llegamos a otra de las cuestiones de actualidad que yo quería transmitir y que a mí me inquieta y me preocupan. Tenemos 4 millones de hectáreas de dehesa y esa explotación de esas razas autóctonas, vacuna, caprina, bovina, pero de cerdo ibérico, lo que estamos viendo, sabéis todos los problemas que están asociados a la dehesa, pérdida de explotaciones, pérdida de arbolado, desertización, muchas de ellas no están siendo rentables, la famosa seca de la encina, de los quercus. Todos los expertos lo que nos dicen es que los problemas asociados a nuestra dehesa es porque la estamos sometiendo a una presión, a un ritmo para la que no está preparada. Hemos metido en los últimos años una sobrecarga ganadera que está haciendo que el ecosistema, que requiere calma, 50 años es, Ana, lo que tarda una encina en alcanzar un porte razonable. Sí, más o menos. Lo que ocurre es que el mercado y los sectores económicos actuales no tienen esa paciencia de 50 años. Entonces tendremos que plantearnos cómo mantenemos los equilibrios y nos acompasamos a los ritmos naturales que han funcionado durante miles de años y que en las últimas décadas los estamos reventando. A lo mejor lo que nos tenemos que dar cuenta es que no consiste en una cuestión de productividad y de rendimiento, en donde siempre los territorios con peor clima y peor suelo siempre van a estar peor parados. Y además, ya que estamos hablando del ibérico, traigo aquí también el debate y la polémica que sabéis que hay entre nuestros ganaderos de cerdo ibérico de Sierra Morena, de Jabugo,
¿no? de Córdoba, de la Sierra Morena sevillana o los Pedroches, con Guijuelo, porque parece que el sector es absolutamente insaciable y ahora pues se quiere etiquetar y vender como ibérico y de dehesa muchos animales y mucha carne que no lo es. Entonces, cuidado, porque los que perdemos somos los del sector primario arraigado a la tierra, ¿no? Yo creo que en ese sentido muchas veces los sistemas productivos son absolutamente insaciables en la medida en que van a buscar siempre un rendimiento a corto plazo y que lo que quede después, pues ya veremos, ¿no? Que lo vemos también en el sector industrial o en muchos otros sectores de inversión intensiva, donde yo utilizo muchas veces el territorio y cuando ya no me da rentabilidad, pues me voy a otro sector o a otro sitio. Y ya que estamos en Córdoba, un par de pinceladas cortas de un par de temas que me parecen también muy al hilo, ¿no? De este equilibrio que tenemos que buscar entre producción y conservación. Por aquí cerquita pasa el Guadalquivir. ¿Sabéis que en los planes, en la planificación hidrológica del Guadalquivir, tenemos por escrito que soportamos un déficit anual de 600 hectómetros cúbicos? O sea, estamos diciendo sobre la planificación que cada año nos vamos a gastar más de 600 hectómetros cúbicos de agua de la que entra en el sistema. Y no pasa nada. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se agoten las reservas, porque estamos, insisto, por ley, asumiendo que gastamos más de lo que se regenera. Y la segunda pincelada con las energías renovables, y que es una zona, la campiña cordobesa, muy tensionada en los últimos tiempos con los proyectos de energías renovables. Yo defiendo muchísimo la energía renovable. La cuestión es que tenemos que analizar cómo se está haciendo, ¿no? Y si esos proyectos de energías renovables se los damos a grandes multinacionales, que los rendimientos que da esa energía renovable se la lleva a otro sitio y acabamos montando un sector que vuelve a ser un sector extractivista, o sea, que utiliza el territorio y a la gente del territorio para llevarse la riqueza que genera a otro sitio. Entonces, ¿cuál es la gran cuestión con las energías renovables, más allá de que haya que ordenar el territorio? Parece que ahora el POTA, que sabéis que el Plan de Ordenación Territorial viene desarrollando cómo hay que ordenar este crecimiento de las energías renovables, pero más que esta cuestión, que a lo mejor puede ser un poquito más local, la cuestión con las energías renovables, y es lo que nosotros estamos insistiendo, es que cuando empezamos con esta transición energética que llamamos, nosotros lo compramos porque el discurso era que las energías renovables habían llegado para sustituir a las energías procedentes de energías fósiles. Pero lo que nos estamos encontrando es que las energías renovables se están incorporando al mix energético. O sea que lo que estamos teniendo es más energía, más barata, y lo que ahora nos dicen es que ya que tenemos energía más barata, vamos a seguir consumiendo más. O sea que no han venido a sustituir, sino que han venido a ampliar, ¿no? Entonces, es ahí donde sí que tenemos que buscar, y ya con esto acabo, ese equilibrio entre producción y conservación, porque a veces no, lo que parece que nadie nos recuerda es que la energía más limpia es la que no se necesita, la que no se consume. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, porque has dado también, bueno, pues una visión cogiendo más sectores, ¿no? Porque este es el título de esta mesa, el equilibrio entre producción y conservación. Como estamos viendo, pues es muy amplio, no podemos generalizar para todos, cada uno tiene su problemática, pero aquí intentamos dar una visión conjunta de todo. Yo solo una reflexión también con todo lo que habéis, todas las aportaciones que habéis hecho. Efectivamente, ya llevamos muchos años que se ha visto que no, la producción intensiva sin mirar otras cuestiones, pues no nos lleva por buen camino, y quizás una restricción imperativa de la producción tampoco nos lleva por un buen camino, y por eso buscamos lo que sea. Llevamos años llamando ese desarrollo sostenible o ese equilibrio entre producción y conservación. Lo que estamos viendo es que tampoco es fácil. O sea, los extremos son malos, pero buscar ese equilibrio tiene siempre, a mí me resulta bastante complicado.
llegados a este punto, si no, como me avisen que quedan solo 5 minutos, pues me gustaría un poco que hubiese participación también aquí del público, ¿no? Entonces, si alguien quiere, bueno, hacer alguna pregunta o hacer alguna observación, el micrófono, por favor. Sí. Por favor, quien hable, si puede presentarse también para saber con quién hablamos. No. Dame. Sí. Buenos días. Soy Álvaro, vengo de Guadalajara, una empresa de actividades de naturaleza y demás, pero bueno, un poco intentando vivir en el mundo rural, despoblado y sobrevivir. De hecho, tenemos un proyecto nuevo de viveros y demás, o sea que mezclando un poco todo. Mi pregunta es sobre los sellos ecológicos y sobre la producción, un poco esta problemática de la regeneración. Y me parece curioso que no se suele comentar, ¿no? En la presentación de Lidia, que ha estado guay, pero al final el producto ecológico es un producto de lujo, ¿no? En la escala de la renta per cápita estaba clarísimo, ¿no? ¿Quién consumía producto ecológico? De hecho, yo conozco varias iniciativas que cuando abren el canal de comercialización dejan el sello ecológico para reducir costes y siguen vendiendo en ecológico. Entonces, también con la cabra, ¿no? O sea, con el tema de la cabra, las ganaderías, ¿no? Y las razas así locales y demás, pasan porque igual, ¿no? Son productos caros. Entonces, ¿por qué ese coste lo tienen que soportar los productores cuando realmente el servicio y el interés, ¿no? Como decíamos con las renovables, es social, ¿no? O sea, no hay un cambio de paradigma en ningún lado en el que no tengamos que soportar ese coste la gente que vive en el mundo rural, los productores y demás. Pues un poco por alusiones, Álvaro, decirte que lo que nos ocurre desgraciadamente en España, en Andalucía, es que el consumo local está por desarrollar. En las estadísticas vemos que solo un 1-2% de la producción ecológica la consumimos aquí. El 98% se exporta. ¿Qué ocurre? Pues que todavía pecamos de que no están desarrollados los canales cortos de comercialización. Te pongo el ejemplo. No estoy de acuerdo con que los productos ecológicos sean más caros. Si nos vamos a provincias donde se ha desarrollado un poquito más el consumo local, como por ejemplo Granada, donde hay una red de tiendas especializadas bastante potente, te puedo decir que habrá entre 10, 15. Hay un ecomercado donde todos los productores acuden el primer y tercer sábado de cada mes a vender sus productos ecológicos a los consumidores granadinos. Además, te puedes encontrar de todo, desde carne, huevos, fruta, verdura, de todo. Y lleva ya subsistiendo y lleva ya desarrollándose durante, no sé, 10 años, 15, y además cada vez se va incorporando más empresas y más productores de la red. Además, son locales, es una de sus premisas, que sean gente de allí de Granada los productores. Y oye, los productos, te digo, si nos ponemos a comparar precios con grandes superficies, incluso a veces están más bajos los precios de los productos ecológicos. Lo que sería, desde mi punto de vista, una gran noticia es que todas las provincias se implicaran, ayuntamientos, diputación, todas las entidades, en apoyar este tipo de iniciativas y a fomentar que los productores ecológicos locales, darles un sitio donde puedan acercar y dar a conocer a los cordobeses, a los almerienses, los productos ecológicos certificados. Y yo creo que así sí podríamos desarrollar realmente el consumo local. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No va. No va. Hola, hola. Bueno, buenos días, muchas gracias por la exposición. Con lo que estabais comentando antes de la nueva ley esta que estaba en el Parlamento, que ha salido, os quería preguntar, por desconocimiento absoluto, sobre todo, qué parte se está fomentando en cuanto a quién
¿a quién está beneficiando, no? Porque si hay un nicho de mercado, sabemos que lo van a intentar ocupar los de siempre. Las grandes empresas que tienen mayores recursos, que tienen mayor disponibilidad, mayor alcance. Entonces, si está contemplando a lo mejor un tipo de apoyo, de beneficio más a pequeños productores, a pequeñas... O esto es bueno, esta es la regulación y ahora el que tenga más oportunidades, más recursos, más incidencia, más influencia política es quien se va a aprovechar, ¿no? Porque estamos cansados de intentar ver en los comedores escolares, por ejemplo, intentar llevar pequeñitas empresas que produzcan localmente. Al final te acabas encontrando con que aquello es pues las grandes corporaciones que pueden expandirse y que tan pronto te están poniendo la alimentación de tu hija como que te están vendiendo cualquier otro producto que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, por saber si eso contemplaba esta nueva ley, algo en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, no te puedo detallar cómo se va a desarrollar la ley porque está ahora mismo en pañales. Lo que sí te digo es que en experiencias previas, que hace años hubo un proyecto donde, por ejemplo, en Granada se introdujo también alimentación ecológica en los hospitales, lo que se fomentó precisamente fue la producción y el dinamismo y el desarrollo y la comercialización, y como al final toda la cadena de producción tiene que estar certificada desde lo que es el productor primario hasta la empresa que distribuye, lo que significó en aquellos entonces fue un dinamismo y un desarrollo de la producción ecológica. Yo creo que por aquí van a ir un poco los tiros con la nueva ley. Se va a dinamizar seguramente y se va a incrementar tanto el consumo como la producción. Antonio, ¿algo que añadir? De los productores primarios, de toda la gente que está en la zona produciendo. Es decir, si hay almazaras en Córdoba y el hospital o los colegios van a necesitar aceite, evidentemente se comprará a las almazaras de Córdoba y al final repercutirá en los productores de aceituna cordobeses de forma generalizada. Sí, bueno, como muy bien dice Lidia, está por ver porque está todavía calentita y ahora es lo que estamos insistiendo en que se lleve de forma adecuada a la práctica. Pero sí nos ilusiona y nosotros lo que nos toca, ¿no?, desde las organizaciones es digamos, pinchar, ¿no?, para que se lleve a la práctica es la dotación presupuestaria, pero tiene muy buena pinta en la medida en que la administración pública andaluza en realidad, bueno, asume el mandato que ya aparece en el Estatuto de Autonomía. El artículo 197 dice que los poderes públicos incentivarán sobre todo la agricultura ecológica. Y esta ley lo que hace es que convierte en protagonista también a la administración pública, porque, por ejemplo, se va a fomentar la producción ecológica en las fincas públicas y en los montes públicos. Pero se incorpora también, importante, que la administración, las instituciones son los grandes consumidores. O sea, nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, somos 2, 3, 4, 5 personas, pero en los comedores escolares, en los comedores de los hospitales, en los centros asistenciales, todos los centros públicos son miles. Pues ahí hay un compromiso ya de la administración de incorporar los productos ecológicos a la dieta. El programa de fruta saludable ya marca también esta ley que al menos el 10% tiene que ser fruta andaluza ecológica. Y todas esas medidas, lo que entendemos es que va a generar un modelo o un ejemplo que se va a trasladar a las familias y a los consumidores privados y, como muy bien decía Lidia, va a permitir que se consolide el sector. Al final, en economía funcionan esas economías de escala y esas eficiencias en las que, pues pensadlo, ¿no?, para mover una furgoneta con 1 kilo de lo que sea, pues te cuesta más el transporte y la logística, pero si consigues llenarla, pues ya te vuelve más eficiente. Con esa eficiencia conseguimos esa optimización de coste y con eso también lo que reclamaba Álvaro de los precios, de que en la medida en que haya un volumen suficiente y funcionen los canales cortos de comercialización para que las rentas del consumidor lleguen al consumidor primario, entendemos que el sistema va a funcionar. En eso estamos. Y una pregunta, Antonio, por la ley. ¿Tiene desarrollo reglamentario luego también? Falta el desarrollo reglamentario y falta incorporarlo a los presupuestos anuales
que no tiene que ser un presupuesto de la Consejería de Agricultura, es un presupuesto que se tiene que derramar entre todas las consejerías que de alguna u otra manera tienen centros y educación, sanidad, administraciones públicas, serían consejerías muy potentes porque esos son compradores, son consumidores finales. Entendemos que sí y por eso estamos ilusionados. De hecho, el programa, no sé si alguno de vosotros o vuestros hijos ha participado alguna vez, el programa de comedores escolares saludables funcionó muy bien, por una parte, de esos hábitos, pero después porque los niños llegaban a sus casas reclamando y reivindicándole a sus padres que querían el mismo tipo de producto que veían en el comedor. Con lo cual había ese traslado educativo de hábitos y eso hizo que se incorporara estos hábitos a muchas familias. Muy bien. Evangelina. Sí, yo no quería dejar, y puesto que estamos en un foro también de turismo, el reivindicar que ese consumo debe de aproximar a la población a los territorios donde se produce y forma parte de... En el caso del pajuno, por ejemplo, se ha adquirido un valor añadido con todos los valores que aporta y que se han ido poniendo de manifiesto, pero es ahora cuando los productores empiezan a modificar el precio de su producto. Llevan más de 20 años con un mismo, percibiendo lo mismo por su producto y además muchos de ellos comercializando en ecológico sin una variación de precio muy diferente al convencional. Pero bueno, estos productos singulares y ligados a una zona en concreto deben de llegar a tener su exclusividad, su precio, pero que también se transmita eso al productor. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues tenemos que dar ya por concluida la mesa. Quiero agradecer a nuestros 3 ponentes, así como a todos los participantes su dedicación y su ponencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros.